buenas noches o buenos días a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a entrevistar a nuestra querida amiga Saraí Lara. Para los que no conocen, esto es un podcast que se llama Manos a la Masa. Nuestros 2 capítulos anteriores fue un piloto, y ahora vamos a empezar a subirlos acá en YouTube, pero con todo pueden seguirnos también en nuestro Instagram, @ambrosiaglutenfree. Hoy tendremos a Saraí. Saraí, para el que no conoce, trabaja directamente con la Fundación Ismael Cala. Está allí en la parte emocional de los líderes juveniles, en la parte emocional en Latinoamérica. Ella es coach certificada, está actualmente radicada en California. Para mí es un honor porque yo conozco a Saraí desde hace muchos años y ver su crecimiento exponencial en esta área. Yo fui testigo de las veces que, como dicen, luchaba y luchaba y luchaba para obtener lo que quería, y eso es lo que ella ama, eso es lo que ella apasiona, poder bendecir a mucha gente a través de esto, de su experiencia y de lo que ha estudiado. Creo que conociéndola va a ser de bendición para muchos, para muchas personas. La idea es esta, que sabemos que actualmente lo que pasamos es una coyuntura muy complicada. A veces tenemos problemas en todas las índoles, perdón, y no tenemos la confianza de decírselo a alguien, quizás por sentirnos menos o porque todos estamos pasando por diversas situaciones. Y no queremos decirlo por eso, porque, oye, un problema más para esta persona, si ya tiene suficientes problemas. Pero sé que las herramientas que hoy nos va a dar Saraí va a ser muy importante. De antemano, agradecer por tu tiempo, Sara. Sabemos que está full con muchas coyunturas, aparte familiares y de trabajo, pero para nosotros es un placer tenerte, para nosotros es un placer oírte. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, cuéntanos quién es Saraí y qué es lo que está haciendo actualmente. Bueno, primero gracias por la invitación. De verdad que es un placer y es un honor para mí ser parte de esta iniciativa tan interesante. Yo creo que parte de con lo que yo me comprometí en mi propósito personal es ayudar a la gente que de algún modo quiere brillar, para que también puedan brillar, que encuentren su camino y que puedan ser impulsados al éxito y hacer lo que les gusta, ¿no? Y motivar a las personas. Entonces es como parte de mi compromiso y ha sido parte de mi propósito. Por eso me encanta lo que están haciendo y me gusta mucho poder compartir en este tiempo con ustedes, y también de tener la oportunidad de apoyarles en toda la iniciativa que tienen ahora. Bueno, mira, yo he venido trabajando con la Fundación Ismael Cala. Yo fui la creadora del programa de liderazgo juvenil El vuelo de la cometa, que se llevó a cabo inicialmente en Guatemala, con una población de 500 jóvenes de la ciudad de Guatemala. Y pues el programa fue un éxito. Logramos transformar la vida de esos jóvenes de una manera bien profunda, porque el programa no solamente es un programa de liderazgo emocional, sino que logré poder hacer una fusión en el contenido de todo lo que es la parte espiritual, que de algún modo la hemos abandonado mucho, y la espiritualidad no dicha desde una espiritualidad etérea, sino muy, muy claramente planteada desde mis principios y desde lo que son mis creencias como cristiana, ¿no? Yo creo que la espiritualidad tiene una fuente y se encuentra a través de un origen que es Dios. Y en eso creo, y eso es lo que me ha abierto a compartir con el mundo también. Entonces, Bueno. en mi programa yo abiertamente fusioné lo que yo he encontrado en la Biblia, los recursos que yo puedo encontrar en la Biblia, que tienen que ver con las emociones. Pude meter allí neurociencias, programación neurolingüística, psicología, porque han sido los campos en los que yo me he podido desarrollar durante estos últimos años, con mis estudios de psicología, con mis estudios también de liderazgo emocional y de inteligencia emocional. Y pude fusionar todo eso, y tanto mis investigaciones como todo lo que
de algún modo Ismael Cala plantea en sus libros, porque Ismael Cala también ha sido un hombre que se ha dedicado a trabajar y a estudiar sobre las emociones y es un gran coach. Entonces él tiene unos recursos interesantísimos en sus libros. Entonces, bueno, haciendo toda una fusión y una investigación de las cosas que podía encontrar, tanto en lo que él planteaba como especialista y en lo que otra gente plantea, pues yo logré engranar este contenido y estas estrategias también para los adolescentes. Hoy por hoy, el programa ha crecido, lo han pedido en Argentina, se va a llevar a Colombia, a Venezuela, y en Venezuela ahorita estamos Oye, teniendo qué una bueno, alianza con Arango, o sea, hay cosas muy interesantes que se están dando en este tiempo y que esperamos que qué sean buenas bueno, para los jóvenes de Latinoamérica. qué bueno. Qué Me lindo. imagino que muchas cosas se detuvieron con esto de la pandemia. A muchos proyectos, mucho avance, se detuvo por muchos enlaces incluso. Puede ser, se detuvieron y se hicieron otros Exacto. por la pandemia, porque todos hemos tenido que reinventarnos con todo esto. Sí, el proceso de reinvención ha sido parte de esto. Nosotros este año planteábamos eh, dar continuidad al programa de Guatemala, una segunda parte, porque los muchachos que tuvieron la primera parte, el programa nada más tenía una primera parte, era eso y ya. Pero Era hubo un módulo. tantos frutos. No, son 12 módulos, son 3 módulos y 12 sesiones en total. Pero los muchachos estaban tan sedientos de más que era como que no podemos abandonarlos, tenemos que darle continuidad al programa. Entonces, si iba a ser más del programa, se iba a llevar una segunda parte, se iban a hacer muchas cosas que al final no se pudieron concretar para este año, pero hay muchas cosas y muchas sorpresas que tenemos, porque como tú dices, cuando nos reinventamos, se cierran unas puertas, pero se abren otras, y Claro, han surgido Claro. oportunidades increíbles, alianzas demasiado interesantes y se han abierto las puertas de otros países. Y entonces, bueno, aquí qué estamos bueno. nosotros todavía avanzando y gracias a Dios y a la fundación, al trabajo incesante de la fundación de personas como Ismael Cala, que es un hombre de verdad que, que está comprometido también con un llamado que él tiene y que quiere hacerlo y llevar a cabo y ha sido algo fabuloso. ¿Sabes qué es impresionante? Que me gusta por lo menos de la manera de verlo de Ismael. Creo que es una punta de lanza en esta parte del coach, porque él habla de su experiencia. Es muy fácil, o escuchamos a veces Sí, coach que hablan de la experiencia de los otros, pero no tienen quizás el pergamino de decirlo, mira, vale, yo pasé por ahí. O sea, yo pasé por ahí y sí, yo sé que sí, él se basa en eso, desde su experiencia de decirlo, mira, yo pasé por eso. Y si tú trabajas de la mano con él, primero conociéndote, porque como te conozco, sé que una de las cosas que tú no vendes son tus principios y tus valores, y ujú, conociéndote, sé que él ha impulsado mucho más esto, hablar desde tu experiencia, desde lo que has sí, tenido que aprender tu experiencia, mucho más de lo que has estudiado, pero sí, que tu experiencia sea ese estandarte de decir, mira, yo lo he pasado y, y todos vamos a sí, pasar por allí y yo lo he pasado y yo soy puedo levantar la mano hoy y decir, no me mató. La experiencia no me mató, estoy vivo y no solamente estoy vivo, sino estoy vivo para contarlo. sí, Y sé que señor. esa es tu experiencia. Y Y esa es para la ayudar idea a otros. de lo que traigo hoy, ¿no? Un poco hablar no solamente desde un punto de vista, pues, del conocimiento científico, porque al final una de las cosas que yo he logrado comprender es que para mí la psicología siempre ha sido una llave que abre muchas puertas, porque te da autoridad y porque te permite también que la gente confíe en ti. Pero al final por sí sola no es la solución. Correcto. Entonces yo he podido utilizar esa llave para abrir puertas y encontrar en mis principios, encontrar en mi propia experiencia personal y en los recursos que a lo largo de mi vida también Dios me ha permitido tener la solución y otras alternativas también que sí me dan la sanidad y la libertad.
en las situaciones, en las circunstancias que podemos vivir, y eso he podido entregárselo a otras personas. Y es de algún modo lo que quise hacer también cuando trabajé y cuando me comprometí, no solamente con la fundación, sino con el trabajo que yo hago a diario y con cada una de las áreas en las que yo me he desarrollado, pues. Listo. Y basado en tu experiencia, porque sé que vas a hablar acerca de eso, bueno, nos podías definir, porque todos tenemos, si se puede decir, una experiencia distinta o un concepto distinto acerca de miedo, fracaso, tristeza. O sea, cada uno tiene un matiz distinto porque yo le tratando de leer y documentarme un poco para hacer esta entrevista, veía que psicológicamente hay 16 tipos de miedo, que los psicólogos lo manejan de Las distintas formas, maneras. Entonces, es rudo, es heavy, pues es heavy. Pero de acuerdo a eso que tú manejas, si nos puedes definir esos conceptos, o sea, qué es tristeza, qué es miedo y qué es fracaso. Para no solamente para nosotros, sino para o esa persona que quizás hoy se sienta frente a un computador, a un teléfono, y no identifica lo que está pasando. Ajá. No sabes No, si es tristeza, si es enojo, si es miedo, porque eso también Ujú. pasa. Creo que el ser humano es muy delicado en esa parte. A veces no sabemos identificar nuestras emociones. Entonces, cuéntanos, bajo tu experiencia, qué es tristeza, qué es fracaso y qué es miedo. o cómo O identificarlo. cómo identificarlo. Algunas características. Claro. Bueno, fíjate, una de las primeras cosas que yo creo que es interesante y que ustedes mismos las acaban de tocar, y es que los seres humanos, y quiero que sepan que no es la mayoría de las personas, no reconocen, o sea, en su mayoría el ser humano no reconoce porque no nos educan, no nos forman para reconocer nuestras emociones. Estamos educados cognitivamente, que es el conocimiento que de algún modo nosotros adquirimos para poder ejercer algún oficio, pero existen otros tipos de inteligencias que nosotros nunca desarrollamos. Y una de esas inteligencias es precisamente la inteligencia emocional, que al final se convirtió en un tema muy hablado, muy discutido, y la gente ya ahorita dice, bueno, sí, inteligencia emocional, pero ¿hasta qué punto realmente nosotros podemos ejercitarnos en ese proceso y desarrollamos esa inteligencia? La inteligencia emocional precisamente es el tener conciencia y conocimiento de nuestras emociones. Llegar a un punto en el que nosotros podemos identificar cuál es la emoción que se está manifestando en un momento específico y en una circunstancia específica. Y cuando la identifico, entonces yo sé cómo se manifiesta en mí. No todos sabemos cómo manifestamos la rabia, no todos sabemos cómo manifestamos el miedo, ni todos sabemos cómo manifestamos la tristeza. Y precisamente el peligro de no saber identificar cómo se manifiesta cada una de estas emociones es que nos pone indefensos en una situación en la que de pronto nosotros creemos que hay emociones que son correctas y que son buenas manifestarlas, y hay otras que no son buenas. Entonces, cuando hablamos de las manifestaciones malas o de las emociones malas que no queremos tener, hablamos del miedo, de la tristeza, hablamos del fracaso, hablamos de emociones que queremos reprimir, de la rabia, porque las consideramos malas. Y eso es algo que lo traemos desde que somos niños, es una información que la tenemos desde pequeños. Yo estoy segura que muchas personas no quieren nunca que otros identifiquen cuando tienen miedo. Sí. Claro. Porque eso me pone vulnerable. Eso era algo Exacto. que quería preguntar, o sea, como decir, dices mucho de conocer nuestros sentimientos, pero hay personas que confunden la inteligencia emocional con conocer más las emociones de los otros que las propias. Y manejar las emociones de los otros y no las propias. Porque el proceso de inteligencia emocional, y por eso es que yo no voy a dar una definición de emociones, ni te voy a decir, no te voy a definir la tristeza, no te voy a definir el miedo, porque en cada persona el miedo y la tristeza se manifiestan de manera diferente. Exacto. Lo que te puedo decir
en estos momentos es que la inteligencia emocional no es la capacidad de identificar la manifestación de esas emociones en el otro y en mí. Yo puedo ver a mi pareja y puedo identificar en mi pareja cuando mi pareja está enojada. Pero yo no sé. Pero también puedo identificar cuando yo estoy enojada y de qué manera estoy manifestando yo el enojo. Ahora, ¿de qué se trata la inteligencia? ¿Es solamente identificar la emoción? No. O trabajar en eso. Exacto. No es solamente que yo identifique la emoción, porque al final tampoco el objetivo de la inteligencia emocional es intelectualizar las emociones. Las emociones hay que vivirlas. No sé qué, exacto. De eso hablábamos, de eso. Las emociones hay que vivirlas y hay que expresarlas. Lo importante es que nosotros logremos una expresión saludable y sana de cada emoción y le demos el espacio saludable a la emoción, tanto en el otro como en mí. Hay personas que no soportan que el otro esté enojado. Entonces no le dan la libertad al otro para que se enoje y para que manifieste el enojo. Exacto. Y cuando la persona está enojada, necesita proyectar y manifestar ese enojo. Y tú necesitas escuchar y tú necesitas hacerte susceptible y de algún modo empático. Porque cuando hablamos de empatía, tampoco es que tú vas a pretender que sabes lo que esa persona siente desde los zapatos de esa persona. Porque dicen, no, es que tú te vas a poner en los zapatos del otro y vas a entender lo que el otro siente. No, es desde tus propios zapatos poder entender lo que se siente estar enojado. Claro. Y como tú has pasado por ese camino y tú sabes lo que es estar enojado y tú sabes lo que tú necesitas cuando estás enojado, tú de pronto vas entonces a darle eso mismo a esa persona. Y tú vas a decir, yo necesito, cuando estoy enojado, necesito ser escuchado. Necesito manifestar y terminar de hablar. Entonces yo voy a escuchar al otro. Claro. Porque el otro en estos momentos está enojado. Claro, y yo eso es a modo personal. Eso creo que es a modo personal. Y cuando tú lo identificas, eso que estás diciendo, cuando tú lo identificas, te das cuenta de lo que necesitas tú en ese momento, pero yo no puedo brindar algo que no tengo. O sea, tengo que identificarlo para poderlo dar. En mi caso no pasa, A veces Ginny está de mal humor y yo le digo, pero ¿por qué tú estás de mal humor? O sea, con tantas cosas que no estás haciendo no puedes estar de mal humor. Y entonces existe ese roce porque hay esa carencia, si se puede decir, de no identificar las emociones. O sea, yo creo que es lo que tú dices. O sea, cada quien maneja las emociones de alguna manera. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo me enojo, a mí no me gusta hablar. A mí, o sea, yo como que me retiro, puede ser que haga las cosas como que no con las mejores ganas del mundo, pero no voy a hablar, no voy a decir estoy enojada o a pelear o esto. Entonces, por ejemplo, en el caso cuando él está molesto, es lo que yo hago, yo lo dejo tranquilo, yo no le hablo, no le digo, mejor dicho, trato como que de hacer nada, o sea, de hacer lo posible que él no se enoje más, pero él, como él es una persona que le gusta hablar mucho, empieza a preguntarme y eso me molesta más, porque oye, es como que déjame tranquila pasar mi enojo sola, y él, ¿qué te pasa? Porque no sé qué, y ahí es que empieza ese roce porque él quiere como entenderme, porque yo estoy enojada. Pero fíjate que ustedes acaban de dar en el clavo, porque esto es como quien dice uno de los puntos más importantes que se tratan en el momento de hablar de las emociones, y es que cada quien tiene una forma diferente de manifestar las emociones y por eso se llama inteligencia emocional, porque yo no solamente voy a entender la manifestación de la emoción en mí, sino en el otro. Entonces yo cuando tengo el manejo de la inteligencia emocional es porque tú eres capaz de ver y de identificar cómo la otra persona manifiesta su emoción. Y aun cuando tú sabes que esa persona la está manifestando de una manera diferente a ti, tú vas a ser capaz de darle a la persona su espacio y su libertad de manifestar la emoción, porque las emociones no son malas. Y no existen emociones malas y emociones buenas. Todas son necesarias. Y ahí es cuando tú me decías, ¿qué es el miedo?
lo que les decía de la capacidad que tenemos que tener, por ejemplo, en el miedo. El miedo es una emoción que te prepara. ¿Para qué? Para las situaciones de amenaza. Entonces, no podemos reprimir el miedo, porque el miedo está allí diseñado para alertarte y para preparar a tu cerebro y preparar a tu cuerpo para reaccionar ante una situación que puede ser amenazante. Cuando viene un perro ladrando, tú ves de pronto un Rottweiler que viene ladrando hacia ti. Enseguida sientes miedo. Ese miedo te está preparando y te está diciendo, corre, prepárate porque viene el peligro. Cuando vas a pasar por un callejón y tú de pronto miras a tu alrededor y te das cuenta que ese lugar está oscuro, sientes miedo. Ese miedo te está alertando. Entonces, ¿qué ocurre? Que la emoción circunstancialmente, como respuesta de un estímulo específico, es necesaria y tú no la debes reprimir. Debes entenderla y escucharla y manifestarla. ¿Por qué? Porque tu cerebro va a entender que debe actuar y debe accionar en función de eso. Igual de la tristeza. La tristeza es una emoción que te está llamando a reorganizarte, a reinventarte, a reestructurarte. Necesitas manifestar la tristeza para reacomodar tu cuerpo, tu alma, tu mente. Si tú no manifiestas la tristeza, sino que la reprimes porque no te das el permiso de vivirla, entonces te vas a generar un problema porque nunca va a venir la situación de reacomodo necesaria, porque tampoco nunca dejaste salir lo que tenía que salir. Y ahí es cuando se producen las somatizaciones y se generan los cánceres y se generan las enfermedades, los dolores de cabeza, los malestares y las mil y un situaciones, los problemas de la columna, de la cervical, de los miles de maneras a través de las cuales se somatizan las emociones. Ahora, ¿con qué tenemos que tener cuidado? Con los estados de ánimo. Yo siempre le digo a la gente, las emociones son pasajeras. La emoción es transitoria. La emoción es una respuesta a una circunstancia específica. Pero cuando la emoción se instala y se estaciona en tu vida, se transforma en un estado de ánimo. Y ahí lo que decías es una cueva. Y ahí es la cueva. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando viene la tristeza y yo me estaciono en la tristeza? Que la tristeza estacionada se transforma en depresión. ¿Qué pasa cuando las personas a través de la rabia viven la rabia y se estacionan en la rabia? Que la rabia se transforma en amargura. Y entonces... En resentimiento. En personas violentas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que las emociones cuando se transforman, cuando se estacionan en tu vida, cuando tú no solamente te das el espacio natural y necesario para vivir la emoción, sino que te quedas ahí pegado en la emoción, entonces ahí está la bandera roja. Y es cuando yo entonces te digo y te llamo y te digo, está bien que te metas en la cueva. Porque Elías, después de la tremenda victoria, por eso es que le puse el título a Metidos en la Cueva, pensando cuando Elías, después de triunfar sobre los profetas de Baal, tuvo miedo de Jezabel. Y por miedo, ¿qué hizo? Se metió en la cueva de la desesperación, en la cueva de la angustia. Y allí en esa cueva se juntaron muchas emociones. Porque disculpa que te interrumpa, Sara, porque una de las cosas que hace el miedo es que muchas veces le tememos a lo desconocido. Creo que es la particularidad del miedo. O sea, el miedo le tememos a lo desconocido, porque algo que yo conozco, yo sé que no me va a dar miedo, porque lo conozco. O tengo cómo prevenirlo. Porque ya manejo la situación. Pero en este caso, como Elías, él le tuvo miedo a algo que no conocía, porque él ni siquiera conocía vamos a decir, a la tipa esa, para entrar en contexto. Él no la conocía
y dice, bueno, no es que no sé de aquí qué pueda pasar, yo no sé qué va a pasar después de aquí, y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros. O sea, como seres Claro, humanos siempre, bueno, Carlos me dice mucho esta frase, de a veces nos preocupamos en vez de ocuparnos en la situación. Y sí, ahí es a veces cuando entramos a esa cuevita. exacto. Y es natural, porque ven acá, Elías tuvo una amenaza de muerte. Jezabel dijo, en 24 horas voy a acabar con tu vida. Claro, Entonces, la reacción de Elías, el miedo, cuando lo vemos allí, era totalmente justificado. Claro, claro. ¿Me entiendes? Pero ¿qué ocurre? Que él también había visto una manifestación sobrenatural. Él había acabado con todos los profetas de Baal a través del poder de Dios. Él. Pero cuando viene el miedo, se nos olvida. Cuando recibimos el estímulo amenazante, y es cuando yo les digo, podemos tener mucha inteligencia emocional. Muchas veces, yo he visto muchas personas bajo, con todas las herramientas, y en el momento en el que viene el dolor, y en el momento en el que viene el miedo, entonces ahí está, es real. Lo sientes y te metes en la cueva. Y lo que yo quiero decir, el mensaje que yo quiero decir es que no está mal entrar en la cueva, porque también meterte en la cueva es necesario. El problema es estacionarte y quedarte dentro de la cueva y paralizarte. Y El vivir problema adentro. es, el problema es hacer casa y morada dentro de la cueva. Entonces, sí está bien que tú manifiestes miedo. Sí está bien que tú manifiestes dolor y tristeza. Está muy bien en estos momentos, si tú estás triste, si en estos momentos tú tienes razones para estar triste, entonces identifica que lo que tienes en tu vida es la necesidad de tristeza y llora. Aíslate. Métete en la cueva como lo necesites, porque todos necesitamos pasar, porque eso también es parte del vivir a plenitud. Porque correcto. creemos que vivir plenamente es lo que se ve en las redes sociales. Mm, Que Beber, solamente rumbear. los momentos de felicidad, de cuando estoy bien, eso es lo que transmitimos y eso es lo que creemos que debe ser. Pero resulta que vivir a plenitud es tener la capacidad de ser humanos correcto. en todo lo que Dios nos entregó como seres humanos. Y esos son los momentos de alegría, los momentos de tristeza, los momentos de miedo y vivirlos plenamente y darnos la libertad de expresarlos sanamente. Cuando yo hablo de sanamente es cuando la expresión de tu emoción no va a dañar a otros, ni te va a dañar a ti mismo. Cuando la manifestación de tu emoción hace daño y perjudica a un tercero, a una segunda persona, o te perjudica a ti mismo, ya te está haciendo daño, entonces tienes que detenerte. Correcto. Ya. Porque Por ahí ejemplo, entonces no es sano. Uh-huh. en el caso de ahorita con esta situación, que muchas personas han perdido su empleo, que muchos han intentado emprender y han fracasado, Uh-huh. como tú mismo lo dices, tenemos ese chip de que si tenemos tristeza, si nos sentimos mal, no es bueno expresarlo a las otras personas y hablarlo. Uh-huh. Y eso, por lo menos yo lo leía, que estamos preparados para, si la persona se siente triste, tratar de dar como aquellos ánimos, como que no tienes por qué sentirte triste, tienes Ajá. una casa, tienes Ten trabajo, fe, tienes esto, Ten sé tienes fe. familia, fuerte. tienes fe, pero realmente por eso es que muchas veces las personas también se cohíben porque no se sienten entendidas y dicen, no, esta persona, yo me siento triste y deberían respetar Y mucho. tengo Y derecho a tengo sentirme derecho a triste. sentirme triste, pero nosotros no aceptamos la tristeza o la enoja de otros. Y entonces ahorita está aumentando mucho lo que es el suicidio, la Uh-huh. depresión, se separan familias, muchas personas están cayendo en el alcoholismo, en las drogas. Sí, Entonces, ¿qué en esa parte, qué nos recomiendas? Nosotros que, por claro. ejemplo, no tenemos tantos conocimientos como tú, como otros que han estudiado este tipo de cosas, de las emociones, ¿qué nos recomiendas?
¿qué hacer cuando alguien se nos acerca con tristeza o con enojo? Fíjate, este es un momento, fíjate, este es un momento bien interesante porque cuando las aguas están revueltas, no podemos ver lo que hay en el fondo. Muy bueno. Normalmente vivimos en un mundo revuelto. La vida y el día a día se vuelven el sal de aquí, métete acá, ahora es esto, levántate, los niños, la cosa, y no tenemos tiempo de nada. Las aguas están revueltas. No vemos ni dentro de nosotros ni dentro de nadie. Porque no tenemos tiempo para hacerlo. Este tiempo de cuarentena ha aquietado las aguas y ha hecho que mucha gente mire lo que hay en el fondo. Y a mucha gente no le ha gustado lo que ha encontrado en el fondo. Sí. Mucha gente se ha dado cuenta que en el fondo habían cosas que no estaban bien. Mucha gente se ha dado cuenta que no son capaces de convivir con sus esposos o esposas. Mucha gente se ha dado cuenta que no toleran a sus hijos y no los soportan dentro de su casa. Mucha gente se ha dado cuenta que son infelices en su trabajo. Este ha sido un tiempo de darse cuenta. Y el darse cuenta, lo primero que te quiero decir a ti que estás viéndome es que felicitaciones si te has dado cuenta. Si estás triste y te has dado cuenta de que estás triste, te felicito. Porque el primer paso para salir de la tristeza es darte cuenta. El primer paso para salir de una situación es darte cuenta. Cuando vivías ausente de eso, eso estaba allí, pero tú no te habías dado cuenta. Lo que pasa es que ahora lo que estaba oculto sale a la luz porque se encendió la luz, se aquietaron las aguas y vimos lo que hay en el fondo. Entonces, lo primero es tranquilo, no pasa nada. Es lo mismo que seguramente venía pasando desde hace mucho tiempo, solo que ahora te estás dando cuenta. Wow. Eso es lo primero que siento que es importante que la gente entienda, que esta situación no puede ser mala, es buena porque te está llevando a identificar lo que ya tenía rato sucediendo, porque nada comenzó a suceder ahora con la pandemia, simplemente que las aguas se aquietaron y ahora lo puedes ver. Como decías, disculpa que te interrumpa, como decías, para tratar de contextualizarlo, esta pandemia lo que hizo fue vernos dentro de la cueva, de nosotros estar si salimos o nos quedamos. Exactamente, exactamente. Lo segundo es darte tu tiempo. Tómate el tiempo para estar en la cueva. Acepta que necesitas pasarte un tiempo en la cueva. Yo, y esta parte la quiero hablar desde mi experiencia personal. Muy bueno. Yo perdí a mi mamá este año. Yo luché por salvar la vida de mi mamá. Hice todo, pero a mi mamá le atacó no un tipo de cáncer, sino 3 tipos de cáncer diferentes que se la comieron en 3 meses. Y yo necesitaba, cuando todo eso acabó, yo necesitaba estar en la cueva. Yo necesitaba llorar. Y yo soy triatleta, soy ciclista, hago... Y todo el mundo, cuando yo regresé a mi país y cuando regresé aquí a Estados Unidos y comencé nuevamente, todo el mundo me decía, pero Saraí, sale a montar, sé fuerte y tal. No, es que yo no quiero ser fuerte. Yo no necesito ser fuerte en estos momentos. Yo necesito estar en la cueva. Yo necesito llorar. Cuando una persona está triste, lo peor que le puedes decir es, alégrate, sé fuerte. Porque esa persona está triste y necesita estar triste. Entonces, a veces, cuando estamos en silencio y le permitimos a esa persona llorar, ayudamos mucho más que cuando le decimos, alégrate. Entonces, lo segundo es, tómate tu tiempo para vivir la emoción que estés viviendo y para conectarte con esa emoción y entender cómo tú la manifiestas. Si tú estás triste y tú manifiestas la tristeza llorando, llore. Amigo, llore. Hoy vengo a decirte que llorar es salud. Llorar te va a sanar. Tú necesitas estar triste y necesitas llorar, llora. Si te diste cuenta que tu matrimonio no funcionaba y eso te da tristeza, pues entonces llora.
porque desde ahí es que vas a encontrar entonces las herramientas más adelante. Entonces, tómate el tiempo para estar en la cueva. Pero ahora, una vez que te das cuenta y que te tomas el tiempo, también date un tiempo para conversar y encontrarte a Dios dentro de la cueva. Porque el que te va a sacar de la cueva no eres tú, es Dios. Dios es el que tiene la fuerza sobrenatural y el poder sobrenatural para ayudarte a ver las victorias que tú no puedes identificar. Dios conoce, la palabra dice que Dios conoce lo más profundo de nuestros corazones y que nos conoció mucho antes de que naciéramos. Por mucha psicología, por muchas cosas que yo he estudiado. Mira, amigo mío, cuando a mí me tocó enfrentar el luto y el duelo, ahí no había psicología ni había nada que me sacara del dolor de la pérdida. Eso es así, auténtico y duro. Pero hubo alguien que estaba allí diciéndome, aquí estoy. No te olvides que así como estoy hoy, estuve ayer y voy a estar mañana. Cuando quieras hablar, hablamos. Claro. Entonces, mi invitación es, yo sé que hay mucha gente que no conoce a Dios. Y yo sé que hay mucha gente que va a ver este programa y que va a decir, bueno, pero es que yo no creo en Dios. Está bien. Yo también sé que eso ocurre. Pero entonces te invito a que cuando estés en la cueva, entonces intentes reconocer esa superioridad que hay, que no está dentro de ti. Porque creo que una de las cosas que ocurrió en esta pandemia es que mucha gente se creía con el poder de, Sí, Sí. y correcto. se dieron cuenta que no lo tenían. Ujú. Entonces, muchos identificamos, wow, somos vulnerables. Y la vulnerabilidad te lleva a identificar que hay algo superior. Y debes llamar y echar ese recurso y escuchar esa voz. Elías escuchó esa voz. Y esa voz de Dios fue la que le recordó, ya va, un momentico, mira quién eres tú. Y le ayudó a ver, le puso el espejo. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es el poder que tú tienes? Y ahora voy con el poder del yo, el poder de ti. Primero el poder de Dios y ahora voy con el tú, con lo que tú tienes para salir de la cueva. Identifica los recursos que tienes y utiliza esos recursos. Haz mano y echa mano de esos recursos que tú tienes allí para salir de la cueva. En el caso mío, yo dije, yo tengo un esposo que me ama y que me acompaña. Entonces yo encontré agradecimiento en el hecho de que no estoy sola. Claro. Otros recursos que identifiqué fue, tengo un perro, porque siempre son las cosas, pero es que lo que te digo, que a veces Claro. cuando decimos, ¿cuáles son los recursos? La gente quiere buscar algo extraordinario, como la plata, Sí. como la... Pero a veces los recursos son las cosas más sencillas, que son las que verdaderamente hacen nuestra vida completa y plena. Y yo dije, tengo un perro, y cada vez que yo sacaba a pasear el perro me sacaba de la cueva. Porque cuando yo no quería salir, el perro se me paraba enfrente y me miraba y me decía, bueno, hoy no vamos a salir a caminar. Y yo, está bien, te voy a sacar. Y cuando salíamos, él era el ser más feliz del mundo. Me demostraba agradecimiento, movía la cola, era feliz. Y yo verlo reír y verlo disfrutar, me hizo sentir agradecida, me hizo sentir bendecida. Me hizo decir, wow, Dios mío, qué bueno eres. Que me diste este compañero que cuando yo estoy triste no le importa, él me saca la cueva. Y Sara, quizá voy a mencionar una frase de tu hermano que me dijo en una oportunidad y en este caso es pertinente. Él me dijo en una oportunidad, brother, como habla él, brother, te voy a decir algo. Cuando tú estás caminando, hay alguien que está en silla de ruedas. Cuando hay alguien que está en silla de ruedas, hay alguien que está en cama. Y cuando hay alguien que está en cama, hay alguien que ni siquiera lo está contando. ¿Por qué digo esto? Porque quizás alguien dice, yo no tengo un perro, yo no tengo un marido, yo no tengo una esposa, pero te tienes tú. O sea, creo que es el mensaje, que tienes tú. O sea, es identificarte lo que realmente tienes, que quizás tienes más que mucha gente que no tiene.
Por eso es Todos que tenemos creo, algo, Carlos. Eso que Claro. acabas de decir, todos tenemos algo, algún recurso al cual podemos utilizar. Yo le decía a una amiga que me llamó en estos días porque estaba pasando por un proceso de depresión y ella no se había atrevido a llamarme porque ella sabía por lo que yo había pasado todo este año y me decía, pero ya no aguanté más, necesitaba llamarte. Y cuando conversamos, yo le decía a ella, tú siempre has tenido un poder maravilloso y es que tú eres una mujer extremadamente organizada, extremadamente disciplinada. Ah, Entonces tú puedes utilizar esa organización, esa capacidad de planificación que tienes para emocionarte y planificar lo que viene en adelante. Porque ella me decía, es que no encuentro emoción en el mañana. Yo le decía, pero puedes empezar a planificarlo, porque a lo mejor hoy no lo puedes ver, pero cuando lo comiences a planificar y te sientes y lo organices, lo vas a comenzar a ver. Y ahí es en donde está lo ¿verdad? emocionante. Y te estoy hablando, amigo, no desde alguien que no ha sufrido. Imagínate, mi mamá se murió hace 4 meses. Yo sé lo que es el dolor. Sé lo que es el dolor del alma. Y también sé lo que es el dolor físico. Yo el año pasado hice una competencia que es un Ironman. Es una competencia de alto rendimiento. Yo en mi vida fui deportista. Jamás. Carlito, ¿cuándo? Yo en Puro mi comer, vida, puro puro comer. comer, ya sabes las clasecitas. En mi vida fui deportista, pero yo me casé con un hombre deportista y yo decidí cambiar mi vida. Cuando yo me casé con él y yo vi todo lo bueno que le traía el deporte a él, yo dije, yo quiero probar eso. Y comencé a intentarlo. Y mi esposo hace esas bromas, esas competencias de alto rendimiento. Y un día dije, bueno, yo voy a hacer una chiquita. Y me gustó. Y ese año que yo comencé a entrenar para ese Ironman tuve un accidente que casi me muero, porque me di en la cabeza y tuve un golpe, una contusión cerebral. Duré 5 meses de reposo, pero yo me levanté con el dolor físico y yo dije, tengo que salir de la cueva. Mi hermano, yo no te estoy diciendo hoy que salgas de la cueva desde una posición fácil. Yo hoy te estoy diciendo que salgas de la cueva porque sé que se puede salir de allí, porque yo estuve allí y porque he salido de allí varias veces. El día que yo crucé la meta de ese Ironman, yo dije, gracias porque salí de la cueva, porque me atreví, porque no me quedé allá adentro, porque no me quedé dándome lástima. Y cuando enfrenté lo que me tocó enfrentar este año, dije, gracias porque lo hice, porque me entrenó para esto, Ujú. porque ahora te voy a dar la mejor noticia. Cuando salgas de la cueva, tú sabes a quién te vas a encontrar. A alguien más que está metido en la cueva, que te va a decir, aquí estoy. Y tú vas a tener la fuerza para darle a esa persona. Te voy a decir que la recompensa más grande que tiene el sufrimiento y que tiene el fracaso es autoridad. El fracaso te da autoridad para decirle a otro, yo sé lo que es estar allí. Yo también fracasé y me levanté. Aquí estoy. Y si yo pude hacerlo, tú puedes hacerlo. Así que si estás metido dentro de esa cueva y si tú sientes que no tienes fuerzas para salir y que no quieres salir y que no tienes ningún recurso, pues que te levante el hecho de saber que hay una persona esperando que tú salgas para escuchar tu consejo el día de mañana y para levantarse por el poder que tiene tu testimonio personal. En claro, ti hay un poder. Porque cuando te levantes vas a tener la autoridad de levantar a otros. Vas a tener la sensibilidad de entender a otros. Vas a tener la capacidad de decirle a otro, yo lo sé, yo vengo de allí y duele, pero aquí estoy. Y se sale de allí. Y ahora se siente maravilloso. Imagínate, te iba a decir, Sara, para cerrar, y ya tú cerraste con broche de oro, porque creo que es el mensaje, la médula de todo esto. O sea, creo que una frase que escuché una vez me quedó muy marcada y quizás tú la conoces y mucha gente quisiera marcarse. Decir, nosotros, los de esta generación, somos los encargados de llevar en los hombros a la generación que viene.
Sí, señor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con nuestro testimonio, con nuestro modelo de vida, con el poder, eso que tú estás diciendo, con la autoridad de decir, yo pasé por ahí, yo pasé por ahí, vente aquí, móntate de caballito que te voy a llevar, te voy a ayudar a pasar todo esto. Entonces muchos hemos visto esta cueva actual como una catástrofe. No, aquí hablando a través de por nosotros, esto es lo que nos ha hecho, nos ha ayudado a reinventarnos, y el reinventarnos es poder ayudar a otras personas, no Así reinventarnos en es. función de nosotros, que creo que es un paso importante para un emprendedor. Reinventarte, pero Exacto. para conseguirle la solución a un problema de alguien. Pero Así tuvimos que tener es. nosotros el problema para saber la solución. Claro. Entonces, Así es es. parte de esto. Sara, tu mensaje para hacer, primero agradecerte porque esas palabras llegan justo como un bálsamo a nuestras vidas y sea la vida de todo aquel que lo va a escuchar. Agradecerte por tu tiempo, sé que eres full ocupada, no, nadie conoce la vida de un atleta, sino aquel que vive con él, y sé que una vida de un atleta es rudo y más de alto rendimiento, más todo lo que estás viviendo, coyunturas familiares y todo eso, laborales, porque está full, pero agradecerte este tiempo porque sé que la persona que va a ver y escuchar esto va a ser una bendición. Importante Amén. que pueda recibir una bendición a través de esto, que pueda compartirlo. Oye, que pueda Sí, decir, mira, yo señor. encontré un bálsamo a través de unas palabras que me dijo Saraí Lara, escúchala. Y es lo bueno, hemos satanizado este mundo 2.0, pero esa es la ventaja que tenemos, que lo podemos ver una y otra vez, podemos replicarlo, podemos darlo, si le sabemos dar el buen uso. Así Entonces, mismo es. tu mensaje al final para cerrar esta primera parte, porque sé que mucha gente te va a pedir, el que Sí. vamos a poner las redes de Sara para que la gente que quiera asesoría ya personal, a nivel personal, pueda hablar con él, le pueda hacer algunas preguntas, que hagan sus comentarios, que igual ella los va a leer, lo vamos a hacer llegar. Pero tu mensaje es ese, para cerrar y que la gente, ¿cómo decir? La conclusión de todo lo que hemos hablado en un mensaje final. Sí. Bueno, te puedo decir que no estás solo, que sé por lo que estás pasando en estos momentos, si estás triste o si tienes miedo. Lo importante es que en estos momentos identifiques y reconozcas que lo estás y no tengas miedo de sentir la emoción que estás sintiendo en estos momentos. Deja que salga y atrévete también a levantarte, porque hay alguien más que está esperando por ti. Esa persona puede ser tu esposo, puede ser tu hijo, o puede ser alguien que aún no conoces. Pero créeme que lo que estás pasando ahorita va a generar en ti fortaleza de carácter. Y esa fortaleza de carácter va a hacer nacer en ti esperanza. Y esperanza de vida para otras personas. Sígueme en mis redes sociales. En Instagram me puedes conseguir como @SarayRebeca. En Facebook es Saraí Lara Coach. Y también a través del YouTube soy Saraí Lara. Sara, agradecidos. Yo sé que nosotros nada más no. Todo el que te va a escuchar va a estar agradecido de esas palabras porque, como dije, es un bálsamo. Es quitar la piedra de la cueva, eso que tú has hecho hoy. Quitar la piedra de la cueva, y mucha gente va a quitar a partir de estas palabras la piedra de la cueva. Y sobre todo que Así es. sepan que no están solos y que realmente sentir tristeza, sentir miedo es totalmente natural. Natural. Lo que no debes permitir es que te atrape y te Eso quedes te ahí atrape. viviendo en la cueva. Todo, Exactamente. todo en esta vida es momentáneo, todo. En algún momento Exactamente. va a pasar y en cualquier momento se consigue la solución. Entonces, Así muchas mismo gracias, es. Sara, Gracias de a verdad. ustedes por la invitación. Fue un placer compartir con todos ustedes y pues con sus oyentes. Espero que disfruten mucho de este programa. Los quiero mucho. Chao, saludos a Randy, saludos a Randy. Claro que sí, vale. Saludos. Saludos también por allá a sus niños y bueno, espero que el martes